Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque tú eres nuestro Dios, el Santo de Israel, el que eras el Santo de Israel, el que eres el Santo de este mundo, el que eres el Santo del cielo, el que eres el Santo de todos los tronos, principados, potestades, el que eres el creador de todas las cosas. Aleluya. Y todas las cosas son tuyas y todas las cosas te corresponden. Porque tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie. Y en su tiempo, toda la creación se rendirá a ti. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias. Gracias, Papito hermoso y amado. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito, gracias. Honra, gloria, alabanza, victoria, reconocimiento son tuyos, Padre. Todas las cosas son tuyas. Tú eres el Rey. Tú eres el Señor. Tú eres el soberano de la tierra y de los cielos. Gracias. Gracias, Padre bendito. Gracias en el nombre de Jesucristo. Aleluya. 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 Poderoso Dios. No sé cómo va este canto, hermanos. Hacia Cristo. Aleluya. Oh, 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 oh. Do, 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 do. Es un pedacito. Aleluya. Aquí estamos. Otra vez, hermanos. Por la misericordia de Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Aclama por ti. Poderoso Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor
Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Hoy yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento en mi corazón. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo conmigo muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues vi por un instante
dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya, hermanos. Paz de Cristo, los discípulos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Les amamos en el nombre de Jesús. Aquí estamos. Aleluya. Para seguir adelante, una disculpa, hermanos, por no haber podido transmitir el día del martes y del miércoles, hermanos. Pero ya estamos aquí. Aleluya. Este precioso día jueves, que rápido se va el tiempo. Aleluya. Espero que recuerden la enseñanza del lunes, el propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero mientras nosotros, hermanos, no entendamos cuál es el propósito y cuál es la voluntad de Dios, hoy cambiamos la palabra voluntad de Dios por propósitos personales. Esa es parte de una gran apostasía. Porque si el propósito de Dios o si la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, entonces toda la voluntad de Dios está circunscrita a Cristo, no a nosotros. ¿Cómo te lo explico? Es bien sencillo. Cuando tú piensas algo para uno de tus miembros, ¿acaso la cabeza piensa algo especial para las manos? La cabeza tiene un propósito. Si somos un cuerpo en Cristo, la cabeza tiene algún pensamiento especial para las manos. La cabeza tiene un pensamiento especial para los ojos. Vamos a suponer que
que Jesús Rivera ah, con todo respeto, hermano Jesús, es un dedo como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Acaso Dios tiene un propósito especial para el dedo? ¿La voluntad de Dios está centrada en un dedo? ¿O vamos a pensar que Ángel Andrade es una mano? ¿Acaso Dios tiene algo especial para la mano como parte del cuerpo de Cristo? Por eso el apóstol enseña en el capítulo 14 del libro de primero los Corintios acerca de los dones, hermano. Y pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos evangelistas? ¿Hacen todos milagros? ¿Hablan todos lenguas? ¿Para qué sirve la mano? La mano sirve para edificar, pero la mano no edifica por sí misma, porque la mano depende de la orden de la cabeza. O sea, entonces, Dios no tiene un propósito especial para un dedo, sino pertenecer a la mano. A veces uno dice, yo no quisiera hacer un dedo, quisiera hacer una uña, porque me rasco tan a gusto. Sí, pero la uña no rasca nada si primero no tiene la sensación o el sentir que en la cabeza tengo comezón. Ay. Si no hay comezón, si no hay una sensación, si no hay una orden que salga de la cabeza, la mano no se mueve. Sea para bien o sea para mal. Así es la vida. La vida fluye de una manera natural. No necesitamos forzarla. Cuando todas las cosas estén reunidas en Cristo, funcionará el universo como fue creado. ¿Y por qué no funciona? Si Cristo es la cabeza de la iglesia. Sí, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero la iglesia que Él está edificando, no la que están edificando los hombres. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, Dios puede edificarme y me hace crecer poco a poco a la medida de la estatura de un varón perfecto, como dice Efesios 4:13. O de otra manera, como dice Efesios, creo que es 4:18, 19, cuando el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, en Gálatas, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. A ver si es este. Y el 19, 4:19, Gálatas 4:19. ¿Por qué? Porque los de Gálatas, los de Galacia, ya se habían desviado de que el propósito de Dios, de que Cristo fue presentado ante ellos como crucificado, no como Dios,
que daba órdenes para que hicieran cosas. No como el Dios que dio y escribió en tablas de piedra las leyes expresadas en ordenanzas y en mandamientos. Ahora Cristo es presentado en el corazón de la persona para que Cristo pueda producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Entiendes la diferencia entre la ley y la gracia? Y los de Galacia estaban preocupados por guardar la ley. Y el apóstol Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó para creer que la salvación es por obras? Ustedes creían bien, ustedes corrían bien. Oh instituciones insensatas, oh cristianos insensatos, ¿quién los fascinó para creer que si pertenecen a una institución van a ser salvos porque hacen lo que esa institución dicen o porque creen como esa institución dicen? Dios no es institución, ni es exclusividad de un grupo de personas. Si el propósito eterno de Dios, voy a cambiarlo porque hoy se cambió la palabra voluntad por propósito. El único que conoce la voluntad de Dios en plenitud, hermanos, es Jesús. Es Jesús de Nazaret. Es Jesucristo hombre, el que murió en la cruz del Calvario y que fue constituido como mediador entre Dios y los hombres, porque Él es el único que conoce la voluntad de Dios. Por más que nos afanemos, hermanos, mire, ¿por qué ninguna institución todavía ha dejado de ser? Porque Dios se manifiesta en todas las instituciones, no es exclusivo de una institución. Yo te aseguro que si Dios no se manifestara en todas las instituciones habrían ya dejado de ser. Miren, hermanos, yo recibí el Espíritu Santo en una nueva institución. Ellos se reunían en casa, se autollamaban nacidos de nuevo. Bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, yo recibí el Espíritu Santo. Y cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo no hablé en lenguas, no caí para atrás, ni empezó mi cuerpo a moverse desenfrenadamente. Pero mi vida fue cambiada, fui mudado en otro hombre. Yo les he platicado que yo vivía en una cantina y vivía en los cabarets. Y cuando el Espíritu Santo entró sobre mi vida, jamás volví a pisar una cantina, jamás volví a pisar un cabaret. Jamás volví a decir una grosería. Jamás volví a fumar, jamás volví a tomar. Jamás volví a hacer lo que hacía en ese tipo de vida. Y el Espíritu Santo me dio hambre por su palabra. Y como no dormía 3 días para andar la semana, para andar en aquellas cosas, el Espíritu Santo empezó a quitarme el sueño. Y me quitó el sueño año por día, 3 años sin dormir. El Espíritu Santo, cuando vino sobre el apóstol Pablo, Pablo no empezó a hablar en otras lenguas. Amén.
Se le quitaron las escamas de los ojos. Dios lo dejó ciego para que entendiera que su vida religiosa hasta esa edad había caminado como un ciego, había caminado en las tinieblas, había caminado matando, asesinando, robando, ultrajando, por amor a una institución. Y al quitarle esas escamas de los ojos, le da una vida nueva. Y puede ver lo que aquella voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y vino un hombre llamado Ananías y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino. Vale, ¿cómo sabes? Me ha enviado para que recobres la vista, para que seas lleno del Espíritu Santo y para decirte lo que tienes que hacer. Porque tú le preguntaste a mi Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y le ora por él. Recibe la vista. Es lleno del Espíritu Santo. Y aquella misma voz que estaba saliendo de aquella luz, ahora estaba saliendo de Ananías. Y él quiere ver cómo es Jesús y mira a Ananías. ¿Hay alguien en casa? Cuando Jesús nos toma a nosotros y nos hace uno con Cristo, esto que ustedes ven en mí, ese es el rostro de Jesús. Y hay alguien aquí que me va a entender perfectamente y se llama Gloria Ferrer. El rostro de Jesús es tu rostro. Por eso es que nadie puede ver a Jesús, porque no entiende lo que Dios ha hecho en Cristo y Cristo lo hace en nosotros. Cristo es la imagen del Dios invisible, pero deja de ser invisible cuando Cristo viene a nuestras vidas. Y Él se hace visible en nosotros. Si yo estoy en Jesús y Jesús está en mí, y si Jesús está en Jesús Rivera y Jesús está en Ángel, su rostro es el rostro de Jesús. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso es que cuando Jesús se manifestó a María Magdalena cuando resucitó, María Magdalena no sabía que era Jesús. Le dijo, pensaba que era el hortelano, y le dijo: tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo voy a ir y lo voy a traer. Entonces el hortelano le dijo: María. Salió la voz de Jesús. Ella oía la voz de Jesús, sus ovejas oían su voz y lo siguen. Por eso cuando Jesús se manifestó a aquellos hombres, aquellos discípulos que salieron a pescar y no encontraron nada, y en la playa había un desconocido que les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Imagínense.
sin nada, desvelados, cansados. Echen la red por la derecha. Y Juan le tiene que decir a Pedro, Pedro es el Señor. Inmediatamente Pedro se pone la ropa y se lanza al agua. Qué curioso, ¿no? Uno se quita la ropa para meterse al agua. Pues Pedro se la pone. Y llega ante un desconocido que tenía brasas, un pez asado y un pan sobre las brasas. Y cuando vinieron todos, no se atrevieron a preguntarle quién era, sabiendo que era Jesús. Y se los confirma. ¿Cómo Pedro pudo saber que era Jesús? Cuando aquel desconocido le dice, Pedro, me amas delante de ti, me amas más que estos. Porque no entendemos que en la cruz fue desfigurado su parecer para tomar nuestro rostro. Porque no entendemos. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Aleluya. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Por eso dice, hay un pero, por eso es que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Hay alguien en casa? Y tú todavía diciéndote en el espejo, y tan fea que estoy, y tan vieja que estoy. Hermanos, ¿con qué rostro Jesús quiere manifestarse? Si quiere manifestarse en ti, Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Con qué rostro se va a manifestar? ¿Qué cuerpo va a usar si él va a manifestarse en ti? ¿El de María? Pero decimos que conocemos a Dios y decimos que creemos en Dios. El propósito es reunir todas las cosas en Cristo. Y vamos a quitar la palabra propósito. Porque la apostasía habla de los propósitos personales. Dios no tiene propósitos personales. Para mí, su voluntad está centrada en Cristo. Y Cristo, Dios envió a Cristo a vivir en mi corazón. ¿Para qué? Para que yo conozca cuál sea la buena voluntad de Dios
agradable y perfecta. Pero mientras yo no entienda que el misterio escondido desde los siglos y edades en Cristo Jesús, en Dios, perdón, es Cristo en nosotros la esperanza y gloria. Yo voy a vivir cautivo en una religión, en una institución, viviendo para un templo de 4 paredes. Como era en la ley, los sacerdotes vivían en el templo, vivían para el templo y vivían por el templo. Pero ahora en la gracia, Dios nos ha hecho su templo. Somos templo del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Vive por nosotros y vive para nosotros. Porque Él es el que va a edificar en nosotros. Él es el que se va a manifestar en nosotros. Él es el que va a transformar a través de nosotros a los que Él quiere. No somos nosotros los que vamos a transformar a las personas. Por eso, yo no le voy a quitar los malos hábitos a una persona. Pero si Cristo está en mí, mis buenos hábitos impactan a una persona, ellos van a anhelar cambiar y ellos no van a poder cambiar por sí mismos. Nadie puede cambiar por sí mismo, porque si alguien pudiera cambiar por sí mismo, entonces ¿para qué murió Jesús? Y para que Jesús viva en mí, necesito morir yo. Y entonces la gente va a recibir lo que yo tengo, porque de mí va a salir un río de agua viva. ¿Qué sentido tiene que yo esté en una religión cantando sumérgeme en el río de tu espíritu? Necesito refrescar ¿Cómo que necesitas refrescar un corazón donde Jesús dijo? ¿Qué estás diciendo? Que estás muerto todavía en delitos y pecados. ¿Que la obra de Jesús no tuvo efecto en tu vida? ¿Eso es lo que estás cantando? ¿Hay alguien en casa? ¿O podemos cantar, si tu presencia conmigo no va? Uy, empiezas a hablar en lenguas. ¿Esas lenguas son del Espíritu o son inducidas? Puede lo falso, puede el error, puede el pecado producir el fruto del Espíritu. ¿Por qué hablamos lenguas entonces cuando le decimos sumérgeme en el río de tu Espíritu? ¿Por qué hablamos lenguas cuando decimos si tu presencia conmigo no va? ¿Acaso se te salió el Espíritu? ¿O qué no dice la Escritura? Probaos a vosotros mismos si estáis en Cristo. Tenemos el entendimiento embotado. Tenemos el espíritu de estupor. Escucha lo que voy a decirte, porque así me dijo el Señor. El becerro de oro sigue vivo. Esta generación lo ha levantado. Allá. Es el ministerio de alabanza de las iglesias. Cantan
lo que les agrada. Cantan, te puedo decir, cientos de canciones, como por ejemplo, con un brinquito y el moro se cayó. Y, y cantan, el diablo está pisado, está pisado, está pisado. Han de ser tapiceros. Y cantan si tu presencia conmigo no va. Y cantamos, pues, para que no se ofenda. A veces en nuestra humana debilidad podemos cantar cosas en nuestra desesperación porque es lo que hemos aprendido. Pero ¿cómo es posible? Yo me quedo asombrado que podamos cantar Sumérgeme en el río de Espíritu. Cuando Él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y seguimos siendo esclavos de una institución. Cuando primero o segundo los Corintios 4:7 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos en vasos de barro. ¿Para qué, hermano? Para que la excelencia del poder sea de Dios. En vasos de barro quebrados, que se quebran fácilmente, para que lo que está en el interior del vaso de barro fluya y salga. ¿Y qué es lo que va a salir? Porque somos de barro. Por eso dice, hermano, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que somos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay alguien en casa. Sé que algunos están recibiendo esta palabra. Y les está doliendo su corazón. Porque tenemos que llevar siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Es exactamente el camino inverso al camino que lleva la iglesia hoy. Porque nosotros que vivimos, dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que Jesús se manifieste en nosotros. Para que Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Para que la gente pueda ver que realmente hay vida en nosotros. Esos son los ríos de agua viva. Por eso, cuando entendemos esto, entendemos entonces por qué Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y te va a dar agua. Nada más una vez Cristo tuvo que morir por nosotros y su sacrificio fue suficiente y perfecto. No tiene que volver a morir por nosotros. Ahora le podemos hablar y ahora Él fluye su río. Él es el río, yo no. Él es la fuente. Él es el pozo, yo no. Por eso es que te persiguen.
Por eso es que te señalan. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar el pozo, para que tú no andes cavando cisternas rotas que no retienen el agua. Dios te hizo un manantial. Dios te hizo un pozo. Eres un pozo viviente, el Dios que me ve. Él está en el pozo del viviente. El Dios que me ve. Por eso todo lo que yo hago, Él lo ve, porque Él está allí contigo. Un grito de júbilo. Perdónenme que me emocione. Porque su propósito es reunir todas las cosas en Cristo. Y la gente se está muriendo de sed y de hambre en el mundo. Y tú eres el dispensador. Tú eres ese dispensador. Para que todo aquel que se acerque a ti y te toque, así como aquella mujer de flujo de sangre que se acercó a Jesús, ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Ella miraba a Jesús como un dispensador de sanidad. Pero nosotros no podemos mirarlo solamente como un dispensador de sanidad, sino como el dispensador de la vida eterna. Porque todos los milagros que Jesús hizo tuvieron fecha de caducidad. Ya no golpees la roca. Ya no peques más. Sal de ese sistema y entiende que cada pecado golpea a Jesús. Le añadimos más al sufrimiento. Por eso dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, somos contados como ovejas de matadero. No somos dignos de vivir en este mundo. ¿Por qué? Jesús fue quitado porque no era digno, de acuerdo al sistema religioso. Gloria a Dios, hermana Lupita, que ya está en casa. Así que, hermanos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Así como Jesús murió por nuestros pecados, cada vez que alguien se levanta contra nosotros, tenemos que ir a la cruz del Calvario para que ellos encuentren el perdón de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol decía, si algo he perdonado, lo he hecho en presencia de Cristo. Porque cuando hacemos eso, entonces le quitamos todas las artimañas a Satanás. Y Satanás no tiene ventaja sobre nosotros. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Él es nuestro gozo, hermanos. Por eso el propósito no es reunirnos a nosotros en una institución. La voluntad de Dios no es reunirnos en una institución. La voluntad de Dios es reunirnos. Fíjense bien. Es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pero ahora voy a aterrizar, hermano. Las que hay en los cielos y en la tierra.
visibles e invisibles. ¿Y qué es lo que Dios utilizó? Está utilizando para reunir todas las cosas en Cristo. Hermanos, por amor de Dios, reciba revelación para que dejemos la infancia y demos un paso más hacia la madurez, hacia el crecimiento. Dios está utilizando su cuerpo, porque fue su cuerpo el que entregó en la cruz del Calvario. Es su iglesia. Es en la cruz del Calvario donde se conoce a los hijos de Dios. No es en una plataforma, no es en un rango. Por eso es importante, hermanos, que somos nosotros el cuerpo de Cristo. Miren lo que va a seguir en el capítulo 1, estamos leyendo el 10, que dice que la voluntad de Dios, que en el luego dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, no su propósito. Una cosa es la voluntad y otra cosa la voluntad de Dios y otra cosa son los propósitos eternos de Dios. Y el propósito es reunir, o la voluntad de Dios, perdón. Miren, estamos tan bombardeados por propósitos, que a todo le llamamos propósito. Y la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es lo que estuvimos viendo. Así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Es demasiado, hermano. Esta palabra, mire, creo que la escribí. A ver si está aquí. No, está aquí. La voluntad de Dios es reunir todas las cosas. Amén. Y dice, mire, vaya por favor a Colosenses, antes de ir a Colosenses, permítame leer el capítulo 11, el versículo 11 de Efesios, que dice el 10, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, en él asimismo tuvimos herencia en él, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Hay quien no cree en la predestinación? Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria.
Escuche bien esto que acabamos de leer y ahora vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 19 al 23. Efesios, luego sigue Filipenses y luego sigue Colosenses, hermanos. Y en Colosenses 1:19, mire lo que dice, hermanos. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase la plenitud de la deidad. Es decir, por cuanto agradó a Dios habitar en Jesús, en el cuerpo humano de Jesús. Amén. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Hay alguien en casa? ¿Para qué la plenitud de Dios estaba en Jesús? Porque, porque el propósito o la voluntad de Dios, hermano, desde su creación, era reconciliar todas las cosas en Jesús, o sea, crear todas las cosas en Jesús, para Jesús y por Jesús. Y dice, y por versículo 20, por el 19 de Colosenses 1, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, por medio de Jesús. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El derramamiento de su sangre, fíjese, aquí nos está diciendo el apóstol precisamente qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol decía, cuando yo fui a vosotros, no me propuse saber nada de sabiduría humana, ni de estrategias humanas. Me propuse conocer a Cristo y a este crucificado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Y esto no lo obtuvo, miren hermanos, esto no lo enseña Pedro, no lo enseña Juan. Esto lo enseña Pablo. ¿Para quién? Para nosotros los gentiles. ¿Hay alguien en casa? Por eso querían matar a Pablo. ¿Eh? Versículo 20, Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz entre el cielo y la tierra, haciendo la paz, escucha por amor de Dios, entre el alma y el espíritu. Por eso la palabra de Dios penetra, es como una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu. Ubica lo terrenal y ubica lo celestial. Para que nosotros amemos lo celestial. Para que pongamos los ojos en Jesús. Por eso ayer, el lunes, hablamos del autor y el consumador de la fe. El que inicia la fe es Jesús, porque Él es la fe, porque Él es el autor y Él es el consumador. Él es la obra de Dios. Todo está hecho en Cristo. Si el padre de la fe es Abraham, el autor de la fe, ¿quién es? ¿Qué es?
es el creador de Abraham. Por eso es que Dios tomó a Abraham con una mujer estéril, para que se diera cuenta que su hijo no era por su capacidad humana. Y vaya que tenía, ¿por qué? Porque después de que murió Sara, se casó con Cetura y tuvo hijos e hijas todavía después de 120 años. ¿Hay alguien en casa? No hay Abraham sin Cristo. No hay pueblo hebreo sin Cristo. Abraham le decían el hebreo. Y ahora tenemos una institución sin Cristo. Eso se llama apostasía. Es exactamente lo que hacían los judíos. Padre Abraham. Y no entendían que el padre de Abraham era Cristo. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice que a Dios le agradó venir. Por eso dice la Escritura, Dios fue manifestado en carne. No dice que el Cristo fue manifestado en carne. ¿Hay alguien en casa? ¿Y para qué? Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz, es decir, la sangre de los machos cabríos solamente servía para el perdón de los pecados por un año. Pero la sangre del Cordero de Dios, una cosa es el Cordero del hombre y otra cosa es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, con el cual Dios dijo, sea la luz. Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Por eso es que Dios envió un hombre para que diera testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Aquella luz verdadera venía a este mundo, en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció y el mundo por él fue hecho. Entonces cobra sentido cuando entendemos esto, el Evangelio de San Juan para nosotros. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de Dios, ni de voluntad de varón, perdón, sino de Dios. Abraham quería hijos. ¿Sí? Y tanto amaba